Queridos amigos, compatriotas y médicos en Latinoamérica, yo soy el doctor Cristian España Schmidt de Medicina Interna del Hospital Danbury, Connecticut, Estados Unidos. Soy guatemalteco. Hice mi residencia de Medicina Interna en el Hospital General San Juan de Dios en Guatemala, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Trabajé 10 años en una región que se llama Jutiapa en Guatemala y allí tuve una práctica privada y también pública, además de hacer mi residencia en medicina interna otra vez en Nueva York, en el Hospital Metropolitano. Y hoy día estoy en el Hospital de Danbury, Connecticut, donde enseño medicina, además de atender, por supuesto, pacientes. Y aquí tenemos una epidemia bastante seria. Así que quiero manifestar algunos de los puntos de vista después de leer alguna literatura acerca del uso de mascarillas en pandemias, y esto es especialmente creado para Guatemala y Latinoamérica. Les voy a contar que nuestros países no están preparados para esta pandemia, y lo está menos Guatemala. Y quiero decirles que Guatemala tiene un promedio de un médico por cada 2.000 personas. Esto según el Banco Mundial. Y también según el Banco Mundial tenemos 0.6 camas por 1.000 personas. Eso quiere decir que tenemos una cama por 2.000 personas en los hospitales. Eso no quiere decir que estas camas estén equipadas, ni tampoco que haya médicos capacitados para tratar infecciones severas por COVID-19. La siguiente cosa es que, como ustedes se podrán dar cuenta, es muy fácil sobrecargar un sistema tan precario que ya está muchas veces colapsado, como lo vamos a ver. Y esto hace especialmente difícil el problema en nuestro país. Como cuando llueve, no es tormenta, ¿verdad? Los efectos en la economía de Guatemala van a ser muy graves, y especialmente porque el 60% de los guatemaltecos viven en pobreza, que va de pobreza extrema a pobreza total. Eso es del año 2014, no ha cambiado mucho. La mayoría de personas trabaja, pero trabajan en el sector informal, y hay muy pocas personas con algún tipo de seguro social o seguros. La mayoría de personas no tienen un ahorro de ningún tipo para afrontar una crisis como la que se está viviendo. Y bueno, las intervenciones del gobierno, hasta lo que yo he leído, son insuficientes, y en alguna forma es difícil de que haya alguna diferencia en Guatemala, ya que por la historia que tenemos. No quiero hablar de política, quiero hablar acerca de algo, y es el coronavirus en Guatemala, y es una nueva infección. No hay tratamiento comprobado, por favor. No hay tratamiento todavía, no sabemos si el plaquenol o si alguna droga funciona, incluso si el plasma funciona. Tenemos que esperar resultados. La tasa de mortalidad al menos es 10 veces mayor a la de la gripe, y esto depende de la región del mundo. Los casos en el mundo del crecimiento de la epidemia, y les voy a recomendar que vean el video que está adjunto a este, está creciendo exponencialmente. Y la verdad es que no creo que hayan tan poquitos casos en Guatemala. En tiempo real, en este momento sé que hay 32 casos, y extraoficialmente en la televisión salieron que tenían al menos 1.300 personas en cuarentena. Se han administrado menos de 500 pruebas en Guatemala. Para decirles una comparación, yo vivo en una zona de 2 millones de habitantes, y estamos tratando de hacer 1.000 pruebas a la semana. Y estamos tratando de duplicar esto, y en este momento se está haciendo pruebas solo a la gente que están verdaderamente sintomáticas. Esto ha comenzado solo una semana, hace una semana, y ya tenemos más de 900 casos y tenemos 20 muertos. Y nuestro sistema hospitalario todavía no está sobre capacidad. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué debemos hacer para ese virus? Por supuesto que si uno está enfermo, por favor no salgan, y a menos que esté en la emergencia.
la etiqueta de la tos. Todo el mundo habla de que uno debe toser en la parte interna del codo y no en las manos. Acuérdense, la gente tose en las manos y después toca alguna otra cosa o da la mano, por ejemplo. Ustedes dan la mano a esta gente que tosió en su mano, después se tocan la cara y quién sabe, se llevan el virus a sus ojos y se contagian. El virus está presente en las heces y hay que desinfectar las superficies que uno toca. En este momento a lo mejor es lavado de manos, pero a la gente que tiene que lavar baños deben de protegerse bien y probablemente esta gente sí necesita ah, protección de ojos y protección de boca con material especializado. Por supuesto el uso de gel, pero el uso de gel no es superior a lavarse las manos bien con agua y jabón. El jabón no tiene que ser antibacterial, un jabón normal. Y eso va a ser suficiente para destruir el virus siempre y cuando uno haga un lavado riguroso de las manos, por supuesto 20 segundos. Déjense de tocar la cara, es muy difícil. Hay estudios en que cualquiera se toca la cara por lo menos 20 veces en una hora, dependiendo de cuán nerviosos la gente está o cuán excitada la gente está. De manera que tocarse la cara es bien difícil de pararlo, pero al menos lavarse las manos. Hay que exigir de que haya agua y jabón. Pero bueno, ahora, quedarse en casa y es eso posible en Estados Unidos en Estados Unidos es bien difícil. ¿Es eso posible en Guatemala? Pues les voy a contar que esta gente necesita vivir y necesita vender para vivir. Ellos no son los únicos. Hay muchos trabajadores en muchas áreas que necesitan vender, que necesitan continuar sus negocios y bueno, ¿y cuál es el problema? El problema es de que tienen que salir a trabajar o se mueren de hambre porque no hay ahorros. Los doctores vamos a continuar teniendo gente que tenemos que ver en las clínicas porque están enfermos. No podemos dejar de ver a la gente que tiene dolor de pecho, no podemos dejar de ver a la gente que tiene neumonía o no podemos dejar de ver a mucha otra gente que necesitamos tener un examen físico. Esta enfermera, por ejemplo, en el Hospital General no tiene de otra, ¿verdad? Ellos tampoco. Y bueno, solo quiero mostrarles esta diapositiva del Hospital General, donde yo me entrené. Y como ustedes se dan cuenta, los pacientes están uno tras otro sin ninguna protección. Es iluso, es completamente iluso pensar que todos los pacientes se van a concentrar en Villanueva y en el Parque Central. Eso no es algo que se pueda llevar a cabo. Van a haber pacientes que van a parar en el San Juan de Dios, en el Roosevelt, en los hospitales regionales. Y esto va a pasar. Y esta es la tormenta perfecta. Entonces, la protección con el uso sistemático de mascarillas, la verdad es que hay mucho debate. Los centros de control de enfermedades de Atlanta, el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta y en América, dicen que el uso sistemático de mascarillas no es recomendado, pero eso no es basado en evidencia. La segunda cosa es que Hong Kong, que tiene una cifra bastante baja de casos, y Corea, que tiene bastante baja de casos y también de muertes, um, ellos usan mascarillas en muchas ocasiones. Y esto especialmente después del 2003, cuando SARS ah, cobró más o menos 3.000 vidas, 300 de ellas fueron en Hong Kong. Y pues esa es la realidad. En 1918, a pesar de toda la censura que la fiebre española o el flu español o influenza española tuvo, este artículo fue publicado y este artículo fue publicado mostrando que hubo un declive importante cuando
todos los soldados en las trincheras estaban usando mascarillas que eran hechas con doble tela de grado militar de la época. Este estudio es muy importante porque es uno de los pocos estudios que se han hecho o observaciones que se han publicado. ah, y la razón es, para mí, a mi parecer, bastante simple. Si uno tiene tos, pues uno puede producir partículas y esas partículas van a llegar a la gente que está enfrente y pues tener una barrera para esas partículas va a disminuir la formación de partículas. Esto lo pueden, hay muchos artículos en este momento en la red, pero esto es algo a mi criterio bastante lógico. A mi criterio, después de haber leído la literatura existente, la cual no es mucha, a todas las personas que no tienen síntomas y tienen que andar en la calle en su trabajo deberían usar alguna forma de protección facial. Incluso si es una mascarilla de tela. Si su abuelita puede hacer mascarillas, o si su mamá puede hacer mascarillas, o su esposa puede hacer mascarillas, o usted puede hacer mascarillas, use una mascarilla de tela que tenga al menos 3 capas de cualquier material disponible. Eso disminuirá la producción de aerosol de la persona que está usando la mascarilla hacia las otras personas. Ahora bien, una mascarilla de tela no le da protección a usted. Lo que hace es que usted no pueda transmitir la enfermedad si usted es uno de los portadores que no tienen síntomas. La mascarilla debe cambiarse si se humedece y la mascarilla, por supuesto, debe tapar la boca y la nariz. No se vale solo tapar la boca y dejar la nariz. Si ustedes se dan cuenta, en Hong Kong y en algunos países asiáticos, el uso de mascarillas es generalizado. Bueno, por supuesto, la última foto que ustedes ven aquí en la esquina derecha es durante las protestas. Estas mascarillas son por otra razón, pero aquí podemos ver a la gente en el metro con sus mascarillas, la gente andando con sus mascarillas. Y esto pasó después del 2003, cuando SARS afectó al continente asiático. Entonces, mi recomendación otra vez es que todos los pacientes que sean internados en un servicio de urgencias o en encamamientos, así como los que lleguen a clínicas públicas o privadas, deben de usar una mascarilla. Inclusive si esta es una mascarilla de tela para tapar la boca y la nariz. No hay pruebas en Guatemala. La presencia de gente asintomática es una realidad. Hemos tenido muchos casos que no vienen por hipoxia o fiebre, sino alteración del estado del sensorio y después desarrollan em, todas las complicaciones de COVID-19. En este momento yo creo que por la precariedad de nuestros servicios, la gente que va a las clínicas debe usar mascarilla, una mascarilla de tela, para proteger a los demás, no para protegerse ellos, pero para proteger a los demás. Ahora, acerca de la gente que está en el, atendiendo a los pacientes. Las mascarillas de tela incrementan el riesgo de contraer enfermedades en el personal médico en riesgo. Esto ha sido publicado. Es importante que el médico no debe usar mascarillas de tela. Esto a pesar de que el CDC ha publicado uso de bufandas y bandanas para médicos que no tienen equipo de protección personal. Esto es una aberración. Yo creo que los médicos debemos de tener una mascarilla quirúrgica al menos. Y se debe de exigir equipo especializado como N95 y mascarillas quirúrgicas, además de protección ocular. Todos los pacientes que ustedes miren o que tengan ustedes contacto con deberían de usar una mascarilla, aunque sea de tela. Una cosa que encontré en PubMed y me pareció bastante interesante, es algo que podemos hacer eh, en la precariedad de Guatemala en el momento que los recursos se caigan. Y esta es una mascarilla, aquí está el artículo, lo pueden bajar, es libre, es una carta. Y básicamente ellos hicieron esta mascarilla que es de tela de Hanes.
hecha en Honduras que se llama pesada tela heavy fabric. Y ellos hicieron esta mascarilla que tiene ocho capas que se intercalan entre ellas en el respirador. Y después tiene esta configuración. Esta se puede poner así. Y ellos encontraron que por lo menos durante una hora, no sabemos más, pero durante una hora esta mascarilla aparentemente tuvo éxito en disminuir o de una comparación bastante buena con la N95. Que esto es lo correcto, ¿no? Que esto es lo que recomienda el CDC, no, que eso es lo que recomienda, pero al menos tenemos un artículo que nos da un poco de luz acerca de cómo nosotros los médicos podemos ah, am, protegernos en estos tiempos problemáticos. Traten de evitar los aerosoles, doctores. Por favor, traten de evitar. Miren, tuve mucha experiencia intubando gente en el Hospital General San Juan de Dios, viendo pacientes intubados y por supuesto en la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. Nosotros hacemos todo. Traten de evitar los aerosoles. Si van a intubar a alguien, traten de que sea una intubación controlada a lo más que puedan. Ustedes no saben quién tiene COVID-19 y quién no. Usen una mascarilla de 95 bien ajustada. Si no tienen la mascarilla y pueden conseguir la mascarilla, aunque sea en una tienda de pintura, es mejor que usar una mascarilla quirúrgica. Traten de usar protección ocular. El lavado de manos, por favor, eso es muy importante, es imprescindible. Usen capa para el cabello también. Eso es para mis amigos, los colegas. Usen broncodilatadores con cámara e inhalador. Y no sé si se recuerdan cuando estuvimos, por lo menos cuando yo era interno en la pedia, nosotros hacíamos nuestras camaritas. Y de hecho hay literatura que soporta que usar cámaras hechizas con medio litro am, de agua pura o medio litro de Coca-Cola funcionan también como las cámaras, como las cámaras comerciales. Ahora bien, bien importante es que, acuérdense, una inhalación tiene 200 microgramos de ipratropio o de albuterol. Y cuando hacemos esto, dependiendo de la marca, por supuesto, cuando damos una inhalación de albuterol, por ejemplo, estamos dando 2.5 miligramos de albuterol. No todo el albuterol se va, pero para hacer una bioequivalencia tenemos que usar 10 a 12 inhalaciones. O sea, estamos hablando de 10 a 12 puffs cada vez que damos este tipo de inhalación. Esto puede disminuir los aerosoles y se ha demostrado que es tan bueno como usar un aerosol. Interesante, lo que pasa con los aerosoles es que la gente se siente mejor, se siente más confortada, sienten que algo está haciendo por ellos y esto es menos dramático, por supuesto, que el aerosol. Por eso es que a la gente le gusta el aerosol, pero las nebulizaciones en este momento, si las pueden evitar, evítenlas. Y como les digo, estas cámaras nosotros las hacíamos cuando estábamos en la pediatría, cuando estábamos en la medicina botellas de 250 cc de agua pura o de Coca-Cola o cualquier gaseosa. Una historia interesante que les quiero contar y que probablemente cuando tengamos los permisos trataremos de publicar. Eso está en las noticias de cualquier manera. Nuestro paciente cero fue un anestesiólogo. Interesante. Nunca encontramos cuál fue el contacto. Pero este paciente cero, el anestesiólogo, tuvo contacto con 100 personas durante los días que estuvo en sala de operaciones. A todas estas personas se les hizo la prueba 2 veces y se le puso en cuarentena. Ninguna de esas personas
dio positivo. Y la razón que yo creo que esto es porque la gente en sala de operaciones usa mascarilla y la persona que tenía la enfermedad, por supuesto, estaba usando mascarilla. Así que esa es una historia interesante. Entonces dejen sus comentarios, díganme qué les parece el video. Espero que les ayude en algo y buena suerte en Guatemala.